Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, aquí como todos los martes, con la columna de literatura. Acordate que si quieres comunicarte con nosotros, 091 99 12 10 es el teléfono de Radio Libertador. No solamente para la columna de literatura, sino también para los distintos programas, los deportivos que tenemos acá, con el del 1210, el Deportivo 1210, mesa de deporte, Canto en País, el informativo. ¿Quieren comunicarse con nosotros? 091 99 12 10, nos pueden seguir ahí y mandarnos sus mensajes, por supuesto sus dudas, quieren que hagamos algo, quieren que imitemos algo, ¿tenés un libro para presentar? ¿Querés que hablemos de algún autor? Mandanos el mensaje y lo vamos a abordar, porque todo lo que nos han mandado lo hemos hecho, así que bueno, y si hay alguna fe rata o algo que le hemos cerrado, que puede pasar perfectamente, lo pueden mandar también ahí en los comentarios y hacer sus discusiones también en los comentarios. También a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos audiovisuales en estos podcasts que hacemos para la columna de literatura, que también están ya dije, en YouTube, pero también ahora la estamos subiendo a Facebook para aquellos que están más cómodos y están ahí en el momento, lo pueden ver también. Pero bueno, esta columna no se hace, no la hago yo, no la puedo hacer yo, así que no. Para eso tenemos a María García Marichal que nos está acompañando. ¿Cómo está, María? ¿Cómo te va? La hacemos entre los dos, Carlos, por favor. Buenos días audiencia. Un placer, como siempre, estar en la radio. Para mí es un placer. Quinto año que estamos acá. Estamos trabajando juntos y sí. tenemos un lindísimo impacto nacional e internacional. Sí, totalmente. Tenemos seguidores que siguen el programa y que van distribuyendo, y comentarios que de pronto llegan de... Personalmente me ha pasado de programas que hemos hecho hace mucho tiempo. Sí, es verdad, sí. Y me encanta. El otro día me llamó un pianista, un reconocido pianista, Julio César Huertas, que para hacerme una aclaración acerca de El Viejo Pancho, de José Alonso y Trelles, una fecha que yo di mal, que después la voy a aclarar, pero además quedamos ya coordinados para hacer un trabajo sobre José Alonso y Trelles en el Centro Gallego. Es decir, esas cosas que te dan obviamente. el vínculo y con Irene Vallejo. Con Irene Vallejo, por ejemplo, querida Irene, un gran abrazo desde acá. Te mandamos, que ahora se va para Colombia, a la Feria del Libro de Cali, creo que no me acuerdo bien. Este vínculo con Irene Vallejo, esta exquisita filóloga y una gran escritora, que es además una de mis fuentes más importantes, de mis fuentes de investigación, surgió a partir de nuestro programa, y eso es muy valioso. Sí. Bueno, le mando un saludo también a Fernanda López, que también nos ve. Fernanda. Si bien no tengo mucho contacto hace tiempo, pero que nos sigue desde las primeras columnas. Y uno dice, algunas personas se pierden. No, estaban ahí. El otro día puso justamente un comentario de la nueva temporada. Bueno, me alegra muchísimo. Un abrazo, Fernanda. Y bueno, cada una de ustedes que está con nosotros en esta relación con la radio y con el programa, saben que, cosa que nos quieran comunicar, que nos quieran corregir, que nos quieran animar a hacer, aquí estamos. Bueno, vamos a ver por dónde nos vamos hoy. A ver, contanos un poquito. Hoy vamos a salir de la parte estrictamente literaria para ir hacia la parte cultural y antropológica, que es el viraje que le dimos este año, vos y yo, al programa. Empezamos, ¿te acordás?, con el origen del lenguaje oral y posteriormente el escrito en los distintos espacios del planeta. Hoy vamos a hablar de una transformación que tuvo Europa
al final de la Edad de Bronce, con un fenómeno muy especial, un fenómeno antropológico, étnico y cultural, en definitiva, único y que todavía está en discusión. Se discute hasta el día de hoy si existió o no. Los pueblos del mar. Mira vos. Los pueblos del mar. ¿Existieron los pueblos del mar? ¿Realmente hubo pueblos del mar? ¿O es una historia, una leyenda? ¿O es un cuento? Bueno, vamos a investigar un poco. Es como la discusión si existió o no el rey Arturo, ¿no? Claro, una cosa Algo exacta. así. Sí, vos sabés que es algo así. Tiene Sí, sí, mucho sí. que ver con eso. Yo tengo gente que se ofende cuando digo que el rey Arturo no existió y Sí, otros dicen que sí. yo también, claro, yo también. Cuando he dicho, ustedes están seguros, pero ¿cómo no vas a estar seguro de la existencia del rey Arturo y de Lancelot? Y de... Existió Excalibur. Ah, ¿cómo me gustaría saber? Bueno, voy a hablar de algunas de mis fuentes. Por supuesto que Irene Vallejo siempre es una fuente constante en mi trabajo por la calidad y la delicadeza de su forma de transmitir. Además de Irene Vallejo, los artículos publicados por Arqueología Mediterránea. Quiero aclarar que Irene Vallejo no hace alusión a los pueblos del mar directamente, pero sí trabaja muchísimas historias de diferentes pueblos mediterráneos y yo fui, como a ella le gusta decir, claro, entretejiendo, hilando la información. Bueno, precisamente sobre este tema también pueden ver un canal que yo lo recomendé hace muchos años, hace un par de años acá en esta columna, que se llama Raíces de Europa. Ah, hermosísimo. Véanlo porque Sí. ahí hay mucho sobre estos temas. Y bueno, precioso, y ese programa también fue parte de mis fuentes, porque incluso el programa que tiene Raíces de Europa, ese canal, tiene algunos Es programas. académico, o sea, es un, Sí, es no, un canal totalmente académico. no es, sí, académico sí, sí, totalmente. sí, sí. Se Grandes basa en profesionales. Arqueología Mediterránea, que es una revista que yo estuve revisando para hacer un paneo. Lo mismo, bueno, hay material de Jaime Alvar, de Robert Drews, de Eberhard Sanger, después vamos a hablar de Gaston Masperot, que un francés que muchísimos habrán visto incluso en las investigaciones que se han hecho sobre egiptología en el Investigation Discovery, en el Discovery Channel, bueno. Los pueblos del mar. Se llama así a los grupos migrantes que recorrieron el mar Mediterráneo al final de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce europea, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de más o menos el siglo XIII a.C., 1200, entre el 1290 y el 1100 aproximadamente, se produce un cambio trascendente en el Mediterráneo. Hay antropólogos que niegan la existencia de los pueblos del mar y los ubican en la mitología, como decíamos hoy. ¿Existieron? ¿No existieron? Un poco como el rey Arturo, debido a que no hay genuinas pruebas materiales de ellos. Claro. Sin embargo, sí hay referencias escritas en varios idiomas antiguos. Jeroglífico, en Egipto, en el templo de Karnak. Hay escritura cuneiforme, que habla de algunos de los pueblos del mar, y en griego antiguo también. Hay referencias a ellos en distintos documentos. Los documentos, por supuesto, los jeroglíficos egipcios están principalmente en piedra, ¿no? En las estelas. Las estelas de Merneptah, por ejemplo, de la que vamos a hablar ahora. Se discute hasta la actualidad sobre el origen de los pueblos del mar. Algunos historiadores más atrevidos les adjudican el derrumbe de la civilización micénica. O sea, estamos hablando de Creta. Creta pasó de la civilización minoica a una civilización micénica posterior, muy sofisticada. La más antigua da origen a la más moderna, aparentemente, muy sofisticada, con ciudades, con pinturas, con una escritura que tiene mucho que ver con el griego antiguo, y que ha quedado, por ejemplo, en algunos, restos o vestigios espectaculares, como el laberinto de Gnosos, como los templos de minoicos, en los que hay unos frescos, unas pinturas hermosísimas, y bueno, y en muchos escritos de historiadores como Heródoto, por ejemplo, ¿no? Posterior. Incluso algunos, te decía, dentro de los más atrevidos historiadores, hablan de que el imperio hitita pudo haber caído también por la influencia de los pueblos del mar en el siglo XIII a.C. La denominación es justamente del egiptólogo Emmanuel Rouget, que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Después de analizar los jeroglíficos de Ramsés III,
Ramsés III estuvo en la dinastía 20, en la 20ª dinastía egipcia. Justamente Ramsés III registró el ataque de estos extranjeros que procedían del mar. Él dice, habrían venido de las islas en medio del mar, escriben los escribas de Ramsés III. Más tarde, el término fue acuñado por Gaston Maspero. Gaston Maspero, que vivió entre 1846 y 1916, se basó en los estudios de Manuel Roger y de otros arqueólogos y consideró, decía él, que los pueblos del mar fueron los componentes de la gran migración que recorrió el mar Egeo hacia el Mediterráneo oriental. Según Gaston Maspero, estos grupos migrantes explicarían después la homogeneidad étnica que hay de muchos pueblos de la región, así como la unificación de algunos textos, como por ejemplo mitológicos. Viste que la mitología micénica y minoica se repite en Asia Menor, se repite en Anatolia, se repite muchas veces en la mitología etrusca, en los griegos, Sí, en los después griegos. en los romanos. Entonces, según Gaston Maspero, tendría que ver esta migración. Yo quise hacer un paralelismo con esto. ¿Estas migraciones pudieron haber existido? Por supuesto que pudieron haber existido. Fíjate la migración que hay en el siglo XXI. Sí. No, sin lugar a dudas. La movilidad humana existió siempre. Siempre. Y la movilidad humana, cuando los recursos escasean, cuando los recursos son escasos, bueno, me estoy reiterando, o cuando peligran por alguna cuestión climática, por una cuestión geológica, por lo que fuere, ¿qué hace la población? Espera, pero cuando se ve comprimida, se va. Lo mismo pasa cuando hay una gran explosión demográfica, cuando hay un crecimiento de la población importante. La gente se tiene que ir porque los recursos no alcanzan. Entonces no sería nada extraño que a finales de la Edad de Bronce, estamos hablando previo a la Edad de Hierro, ¿verdad? O sea, siglo XIII aproximadamente, siglo XIII, XII, XI, antes de Cristo, todo este movimiento migratorio por mar, pero que también se dio por tierra, cambió las estructuras étnicas y culturales de la región mediterránea, principalmente del Mediterráneo oriental, o sea, del Mediterráneo del este. Estamos hablando de la península balcánica, ¿no? Lo que es Grecia hoy, Bulgaria, Albania, Turquía. Exactamente, después Turquía, toda el área de las islas, las Cícladas, Chipre, Creta, e incluso lo que hoy serían Israel, Líbano, Siria. O sea, hay una posibilidad cierta de que haya habido migraciones cuyas causas vamos a ver después. En el caso de los egipcios, el faraón Meremtah, que dejó en Karnak el registro del que hablamos antes, que tiene que ver justamente con los llamados países extranjeros o países que venían de las islas. Lo que pasa es que la calidad de los restos es tan escasa, es tan poca la calidad de los restos que hay que buscar referencias a través de la historia e incluso a través de la mitología. Sí es cierto que al final de la era de bronce, de la edad de bronce, o sea, en el siglo XIII a.C., hubo importantes migraciones y no solo por mar, como yo te decía, en todo el Mediterráneo oriental. Estos grupos migrantes, ¿qué hicieron? Se reasentaron, se cruzaron con los pueblos que estaban establecidos, con los pueblos autóctonos, y generaron una población nueva. También es verdad que en esta época los imperios y reinos establecidos entraron en crisis, y esto provocó la renovación de sus culturas, incluyendo lenguas, por supuesto, unidades políticas, étnicas. Es el tiempo del surgimiento de los filisteos y de los israelitas. Quiere decir que hay un cambio antropológico, un cambio que también tiene que ver con lo étnico, no tanto de pronto, pero sí con lo cultural. Sí, sin duda. Esto también corresponde, por ejemplo, con Akenatón, del que vamos a hablar ahora, con el faraón Akenatón y su búsqueda del monoteísmo, ¿no? De Atón, el Dios único, creador de todo lo existente. Y acá vemos, por ejemplo, a los israelitas como monoteístas, primer pueblo monoteísta de la historia. Entonces, vemos que hay una relación. No hay una comprobación posible, pero hay una relación muy grande. Los israelitas y los filisteos son políticamente diferentes, sobre todo, ¿no? Y bueno, y por supuesto con la cuestión del monoteísmo, sí, hay allí una diferencia interesante. Esto ha hecho que, por ejemplo, en el momento actual haya antropólogos y arqueólogos que discuten acerca de términos como etnicidad
y buscan términos más plásticos, digamos, más elásticos, como manifestación cultural. No tanto etnia, no hay un cambio tan grande a nivel étnico, por más que hay cruzamiento. Sí, se entiende. Lo que hay Sí, es sí. un cambio cultural. Claro. Si ustedes ingresan, por ejemplo, quienes tengan cable, al Investigation Discovery o a National Geographic, van a observar en los estudios geológicos, pero sobre todo en los históricos, arqueológicos, antropológicos, que se trabaja mucho esto de lo que estamos hablando hoy, y que quiere ser de alguna manera una pintura de lo que pasó en esa época de finales de la Edad de Bronce. Es esta la época en la que aparecen las ciudades fenicias y aparece el pueblo arameo, del que podría haber formado parte Jesús de Nazaret. Aparece Moab, que también viste que las referencias bíblicas son muchas, ¿no? Sí. Hay muchos autores que van a la Biblia a buscar justamente paralelismos. Otros núcleos urbanos. Y que la Biblia tiene la descripción histórica de esos años. Exactamente. Y debe ser uno de los pocos documentos que tiene justamente, es que por esa razón. El registro histórico. Claro, y ahí incluso y que se han podido comprobar arqueológicamente. Claro, ahí está. Y como cronología es importantísimo buscar en la Biblia. El único estado que logró permanecer bastante incólume, no voy a decir que incólume por completo, pero que logró permanecer bastante entero y no sufrió la crisis y el derrumbe, fue Egipto. Sí, totalmente. Que siguió durante un buen tiempo siendo podríamos decir, el compartimento estanco, ¿no? Sí. O el lugar que mantenía características desde el origen de la unión de los dos reinos, ¿no? Del reino del Alto y Bajo Egipto. Cambiaron pueblos como las Islas Cícladas, en el mar Egeo, Creta, que terminó su predominio económico y cultural en el este del Mediterráneo, y además se vio afectada por fenómenos naturales. Y aquí aparecen algunas de las posibles causas. Creta sufrió un tsunami, que también sufrió Chipre. Tiene que ver esto con una geología muy activa. Toda esta área está rodeada de montañas, por lo tanto la placa tectónica africana y la placa tectónica eurasiática están en un choque, sigue habiéndolo, es de centímetros por año nada más, pero que provoca a veces sacudidas muy importantes debido a la acumulación de energía en los bordes de las placas tectónicas. Esto provoca vibraciones fuertes, de ahí los sismos, que son muy grandes y muy destructivos, y cuando se provoca un sismo de fondo marino, las olas gigantes, ¿no? Creta fue arrasada por un tsunami, y eso es un hecho. También Santorini, donde podría haber estado la Atlántida, tal vez, la Atlántida de Platón. ¿Viste cuántas cosas que están dentro de lo que es la historia, dentro de lo que es la mitología, y que hay que buscar, ¿no? Y seguir buscando. ¿Qué documentos escritos prueban la existencia de los pueblos del mar? El obelisco de Biblos. Hay una inscripción entre el 2000 o al 1700 a.C. que habla de los pueblos Luk o Luca Biblos. Estamos hablando del Líbano, ¿verdad? Sí. Luk o Luca, que son los pueblos, uno de los pueblos del mar. Las cartas de Amarna, y aquí nos vamos a Egipto. En el reinado de Akenatón, estamos hablando del faraón hereje, hay algunas cartas en las que aparecen los Lucas o Lux, que fueron ajusticiados después de ser acusados de atacar aldeas egipcias. Y acá tenemos a Akenatón. Akenatón es el padre de Tutankamón. Y Akenatón fue el faraón hereje, que rompe con la tradición politeísta y quiere imponer en Egipto una religión monoteísta. ¿Qué influencia? ¿Hay influencia de los israelitas? Sí, totalmente. Por supuesto que a Akenatón le fue muy mal. Cambió la capital del lugar, fundó una ciudad nueva, pero posteriormente, cuando muere, porque además estamos hablando de expectativas de vida bastante cortas, cuando muere, quien hereda el trono es su hijo, a quien él llamó Tutankatón, que para congraciarse con los sacerdotes que tenían un poder impresionante en esa época en el Antiguo Egipto, vuelve a establecer el politeísmo. Entonces hay un periodo allí en Akenatón en el que hay un enfrentamiento muy grande entre el monoteísmo y el politeísmo, una influencia seguramente del pueblo israelita. No hay reales indicios, pero es la única forma de explicar los cambios que Akenatón tuvo, ¿no? Bueno, en las cartas de Amarna aparecen los pueblos del mar, y los pueblos del mar son sometidos
por Akenatón debido a que habían atacado aldeas en el delta del Nilo, del río Nilo. Los documentos de Ramsés II. Estamos hablando de el siglo XIII a.C., justamente. Ramsés II fue el faraón más importante que tuvo Egipto. Ramsés II el Grande. Gobernó durante 60 años los dos reinos. Fue, yo siempre lo digo, quien estableció una unidad política, pero además una unidad económica en Egipto. Egipto se engrandeció enormemente con Ramsés II. Él es quien tenía a su esposa y favorita, que era Nefertari, de quien yo te he hablado, que decía, en su tumba se escribe, le preparó su tumba cuando recién se habían casado, ¿no? Eso era el mejor regalo que le podía hacer al novio. Te preparo la tumba. Soy Nefertari, reina del Alto y Bajo Egipto. Soy escriba, una mujer culta para la época, muy culta para la época. Bueno, Ramsés II va a ser un poderoso faraón. Y Ramsés II se vio enfrentado 2 veces a los pueblos del mar de las que hay registro. Una es la batalla del Delta, que se produce en el delta del río Nilo, y la otra es la batalla de Kadesh, que es muy conocida por los historiadores. La batalla del Delta fue en el 2.º año del reinado, la batalla de Kadesh en el 5.º año del reinado de Ramsés. Estamos hablando de un reino que duró 60 años. Fue el reino más largo de toda la historia de Egipto. Ramsés murió de 90 y pico de años, Ramsés II el Grande. Él habla en las estelas recordatorias de Karnak de captura de piratas, o sea, de gente que venía en barcos y asaltaba a los barcos de Ramsés, y habla directamente de los pueblos del mar. En la estela conmemoratoria de Tanis se habla además del peligro que suponen para los barcos mercantes, porque los asaltaban, o sea, eran piratas, y para las costas, a las que arrasaban. En otra estela, la estela de Asuán, se trata sobre la caída de los pueblos del Gran Verde derrotados por Ramsés II. Los historiadores se preguntan, ¿el Gran Verde puede ser el mar Mediterráneo? No sé si lo llamaría el Gran Verde, podría ser una gran llanura, la llanura del interior de Europa. Ramsés fue un gran conquistador de territorio. Quiero aclarar lo siguiente, los faraones eran grandes propagandistas. Sus estelas y sus monumentos los muestran siempre jóvenes, siempre lindos, siempre musculosos y siempre ganando batallas, ¿no? Por supuesto que algunas de estas cosas pueden ser ciertas y algunas no. Pero hay registros de las batallas de Kadesh y de las batallas del Delta. Como propagandistas eran impresionantes. Como todo político. Por supuesto. La batalla de Kadesh fue el resultado de la campaña del faraón contra los sirios y sus aliados del Mediterráneo oriental. Y quedó registrada en un boletín de guerra y en un poema. En el poema se menciona a los pueblos del mar como aliados de los hititas. Date cuenta vos. ¿Te acordás de los 10 cilindros que tenían poemas del príncipe chino? Como que en piedra todo quedaba registrado prácticamente para la eternidad, hasta que la erosión haga de arena de esas piedras, ¿no? Lo que está escrito en piedra es prácticamente para siempre. Bueno, el emperador chino, que cuando hacía las requisas lo escribía en piedra, cosa de que nadie dijera aquí yo, ¿cómo que no estuve? Estuve, sí. Hay otros documentos. Hablamos del obelisco de Biblos, de las cartas de Amarna, de los documentos de Ramsés II, entre ellos las estelas y los monumentos. Los documentos de Meremtah. El faraón Meremtah es hijo de Ramsés II, gobernó entre el 1213 y el 1203 a.C., durante 10 años fue el faraón de Egipto. En los años quinto y sexto del reinado de Meremtah se dio la que se menciona como la Guerra de la Confederación de los 9 Arcos. En varias estelas conmemorativas se menciona a los pueblos del mar, Luca, Shardona, Teresh, entre otros, que destruyeron el oeste del delta del Nilo, dice Meremtah, o sea, los escribas de Meremtah. De manera que la región, fíjate lo que dice literalmente según los jeroglíficos, fue abandonada como lugar de pastoreo de ganado, quedó tan desolada como en los tiempos de los antepasados. Significa que el oeste del delta, estamos hablando de una región interesante con respecto a la superficie territorial, fue devastada por la invasión de estos pueblos del mar. En la estela de Meremtah se menciona a los yetas, o hititas, a los sirios y a los isiar, que son los israelíes. Por primera vez es Meremtah quien escribe, o sea, quien deja registrada la existencia de los israelíes. Estamos hablando
del siglo XIII a.C. Meremtá salió victorioso en este tiempo de enfrentamientos y se firmó con todos estos pueblos un tratado de paz, incluyendo con los pueblos del mar. Después hay otros documentos, las cartas de Ugarit, que esta es interesantísimo. Aquí está en cuneiforme. Ugarit es una antigua ciudad portuaria al norte de Siria, próxima a la actual Latakia. Ugarit fue destruida alrededor del 1175 a.C., estamos hablando del siglo XII a.C., y están escritas por el rey Hammurapi, o sea, es un Hammurabi, descendiente del antiguo Hammurabi, ¿no? Un monarca muy joven, por lo que se desprende de los textos. Él habla de los Shikala, que viven en los barcos. Los pueblos que viven en los barcos, dice Hammurabi. Ugarit fue asediada y destruida, lo mismo que la ciudad de Alasilla, a cuyo monarca Hammurabi pidió ayuda, pero el monarca de Alasilla lo único que le dijo fue que se amurallara bien, que tratara de mantener a su pueblo protegido y que los barcos enemigos estaban a la vista, que tratara de mantenerlos controlados y de que su flota tratara de sacarlos de la costa. O sea, no pudo hacer nada el rey, sino que simplemente le aconsejó. Después hay documentos de Ramsés III. ¿Viste que ya vamos el obelisco de Biblos? Unos cuantos las cartas de Amarna, los documentos de Ramsés II, los de Meremtá, las cartas de Ugarit y los documentos de Ramsés III. Este faraón, que reinó entre el 1184 y el 1153 a.C., fue invadido en varias ocasiones por los libios. Es decir, Libia se encuentra pegada, ¿no? Está en la zona desértica. Pero buscando justamente el agua y los recursos, los libios avanzaban sobre Egipto. Pero además fue invadido por los pueblos del mar por el delta del Nilo. En el año 8 del reinado de Ramsés III, que fue el segundo emperador, el segundo faraón más poderoso de Egipto, se registra la más detallada de esas invasiones. En este año, en el año 8 de su reinado, 2 veces tuvo que enfrentarse a los pueblos del mar, una en las desembocaduras del río Nilo y otra en el territorio de Canaán. Estamos hablando ya de la zona próxima a Asia Menor, ¿verdad? Donde estaría próximo Siria, Líbano. En el papiro Harris aparece la afirmación: los países extranjeros conspiraron en sus islas y todos los pueblos fueron removidos y dispersos en la refriega. Es una época de grandes problemas bélicos. Hicieron limpieza. Exactamente, ahí está. De otra palabra. La última campaña de Ramsés III se desarrolló en el Levante, Mediterráneo justamente, contra la alianza de los pueblos del mar Peleset, que serían los filisteos. Tekel y Shardaha, que podrían ser los sardos, o sea, los que habitaban Cerdeña, y los Tekel, que podrían ser parte de los pueblos turcos posteriores. ¿Cuál sería el origen de los pueblos del mar, según la hipótesis? ¿Y cuáles serían las causas de esos movimientos migratorios tan grandes? Primero, el cambio climático es una posibilidad real. Lo estamos viviendo ahora, estamos viendo a las poblaciones moverse en el siglo XXI. Cuando los recursos faltaban, porque además el comercio se hacía de otra manera, era por barcos, pero además por tierra, era más lento. ¿Cómo los pueblos no se iban a mover buscando recursos? Lógicamente que lo hacían. Y si tenían un poderío militar, invadían. Y si no, se hacían de un poderío militar o se unían. Hacían alianzas. Claro, por supuesto que sí. Sí. Entonces, al final de la Edad de Bronce, habría habido un cambio climático. Este cambio climático habría sido muy rápido debido a una inclinación repentina del eje terrestre. La temperatura habría aumentado, los glaciares se habrían fundido, muy parecido a lo que nos está pasando hoy en día, provocando el ascenso del nivel de los océanos y del mar Mediterráneo. Muchas de las costas del mar Mediterráneo se habían visto invadidas por el agua y seguramente algunas islas desaparecieron. Esto se suma a la actividad tectónica permanente en el mar Mediterráneo y en esta época fue muy activa. Hubo sismos, hubo tsunamis, no olvidemos a Santorini, que fue devastada, que posiblemente habría sido la Atlántida de Platón. Pablo Petri, que es una ciudad sumergida en la península del Peloponeso. La península del Peloponeso es la península que es como una mano que sale de la península balcánica, donde están Grecia, parte de lo que era Yugoslavia, Albania. Hay como una manito, bueno, esa es la península del Peloponeso. En las costas de esa península hay una ciudad bajo agua. Se llama Pablo Petri. Esta ciudad está prácticamente completa. Significa que fue invadida por el agua en su momento.
Según la hipótesis entonces del cambio climático, los pueblos afectados organizaron grandes migraciones por tierra y mediante sus flotas por mar. Y aquí hablamos de los filisteos, la alfarería y los restos arqueológicos encontrados en las costas de Israel, donde se ubica la antigua Filistea, muestra una interrupción en la cultura que estaba instalada en ese momento y una renovación por parte de extranjeros que se suman, digamos que se nuclean con esa población y se cruzan con ella. Los minoicos, la antigua civilización cretense. Los tieker o cretenses y peleset filisteos parecen haber invadido las costas mediterráneas. Cuando hubo grandes destrucciones por la tectónica en Creta, hay una migración importantísima. Las 2 veces que hubo desastres en la antigüedad, los cretenses migraron. Emigrantes griegos y troyanos, aunque no hay pruebas contundentes de esto. Pero si tenemos en cuenta la Ilíada y vamos a la literatura, otra vez. Pasa que se confunde la realidad y la mitología. Claro, y de ahí el nombre que le dimos a este programa. No sabemos realmente con certeza qué fue lo que pasó. Pero si vamos a la literatura, en la Ilíada, se habla de la guerra de Troya. Por supuesto que Paris haya raptado a Helena es una cuestión puramente literaria, pero Troya era un poder económico importantísimo en ese momento. Entonces los aqueos, los aqueos que ocupaban en ese momento la península balcánica, invaden Asia Menor, invaden lo que era Anatolia y Asia Menor para destruir Troya, pero sobre todo porque allí estaban los recursos, allí estaban los puertos más importantes. Teníamos una ciudad muy rica y poderosa, que era además un peligro para las ciudades-estados aqueas. Entonces, ¿cómo hay, esa interacción, ese tejido, ese hilado del que habla Irene Vallejo, ¿no? En este caso entre la realidad y la ficción? Los aqueos procederían de la península balcánica y no solo eran griegos, había otros pueblos. Por ejemplo, los etruscos. Habrían vencido en Troya, los troyanos habían comenzado a emigrar buscando territorios. Tenemos otra forma de migración allí. Huidos de las guerras micénicas. Las ciudades-estados de la civilización micénica, volvemos a Creta, fueron destruidas. Unas se fueron por conflictos internos y por falta de tierras fértiles, etcétera, se fueron destruyendo unas a otras, y seguramente los sobrevivientes salieron buscando otros lugares. Pueblos itálicos. Etimológicamente, los Shirdana procederían de Cerdeña, la isla de Cerdeña, los Shekelesh de Sicilia y los Teresh o tirrenos del mar Tirreno, y en las islas italianas donde habría culturas ya establecidas propias de los pueblos del mar. Estos pueblos habrían buscado tierras nuevas debido justamente a que si vivían en islas los recursos estaban limitados y por otra parte había que tener en cuenta que si la población crecía se buscaban horizontes nuevos. Por otra parte, la civilización etrusca no puede explicarse por algunas incursiones de los pueblos del mar. Cuando hablemos de la civilización etrusca bastante más adelante, cuando vemos algunos autores italianos, vamos a ver que fue muy sofisticada y muy compleja como para ser originaria de los pueblos del mar. Así que tendríamos filisteos, minoicos, emigrantes griegos y troyanos, huidos de las guerras micénicas, pueblos itálicos. En el caso, por ejemplo, de los huidos de la hambruna de Anatolia, quiero citarte un pequeño fragmento de Heródoto, el historiador griego. Destaca lo siguiente: en los días de Atis, el hijo de Manes, había una gran escasez en la tierra de Lidia. La tierra de Lidia tiene que ver justamente con Anatolia, o sea, el noroeste de Turquía. Sí, claro. Por lo tanto, el rey determinó que dividir la nación en 2 partes. Una permanecería, los demás deberían salir de la tierra. Los emigrantes deberían tener como jefe a su hijo Tirreno, que bajaron a Esmirna y ellos mismos construyeron barcos. Después de navegar muchos países llegaron a Umbría y se llamaban a sí mismos tirrenios. Son pequeños fragmentos, ¿no? Sí. Que están de alguna forma, tratan de pintar lo que sucedió. ¿Pudo la hambruna de Anatolia hacer que, su monarca hiciera que parte de la población se fuera buscando territorios nuevos? Pudo haber pasado. O se fueron por iniciativa propia. También pudo haber sido. En la estela de Meremtá, que es tal vez uno de los elementos que más habla de los pueblos del mar, se menciona el envío de granos a Anatolia
para aliviar el hambre del pueblo. Quiere decir que esa hambruna existió, porque está, digamos, registrada en varios documentos de varios pueblos distintos Claro, sí. en la misma época. Brian Fagan demostró que las tormentas de mediados de invierno, debido justamente a esa inclinación del eje terrestre y que se originaban en el Océano Atlántico y, digamos, se dirigían hacia el Mediterráneo occidental, central y oriental, se desviaron a través de los Alpes, los Apeninos y los Pirineos hacia Europa Central. Europa Central durante esta época es bastante más húmeda y es mucho más seco el Mediterráneo, que prácticamente en algunas áreas se desertizó. No nos olvidemos que el clima cambia debido a las inclinaciones del eje terrestre que se pueden dar. No es muy común que suceda, pero la Tierra no solamente tiene rotación y traslación. Hay un alejamiento paulatino del Sol, hay además un subir y bajar, por supuesto mínimo, en la órbita, una inclinación del eje que va cambiando. Los movimientos del planeta son muchos. ¿Pudo haber pasado esto? ¿Cómo no? Pudo haber pasado. Por lo menos registros hay. Otros pueblos invasores. Hay evidencias arqueológicas que apoyan la existencia de grandes olas migratorias en lo que se llama efecto alud. ¿Qué es el efecto alud? Es invasión, destrucción, asentamiento. Invasión, destrucción, asentamiento. O sea, es una especie de oleada que va, barre, claro, se establece, renueva y vuelve nuevamente a darse. Por supuesto que no en un tiempo corto. Estamos hablando de cientos de años, ¿no? Hay un efecto alud aparentemente. El Valle del Danubio, por ejemplo, las llanuras de Asia Central, los Cárpatos. Se nota, hay vestigios, hay indicios de que allí hubo establecidos pueblos con ciudades, con actividad económica, etcétera, que fueron arrasados, posteriormente repoblados, y esto en varias ocasiones. Según Robert Bruce, hay 47 ciudades fortificadas que fueron destruidas en la época. 47 ciudades fortificadas. Sí. Estamos hablando de un siglo aproximadamente, un siglo y medio. 47 ciudades fortificadas en aquel tiempo destruidas es mucho. Es mucho, sí. Y hay un periodo de tiempo considerable en fortificar, en armar. Claro, ciudad, exactamente. ¿no? Estamos hablando de técnicas además que tienen que ver con la edad del bronce, ¿no? Estamos hablando principalmente de manual, de manos y fuerza de hombre, fuerza humana. Entonces, ¿por qué quería yo traerte los pueblos del mar a colación hoy en el programa? Porque vamos a ver, cuando veamos algunos de los, principalmente de los mitos, cuando trabajemos autores de mitos o aquellos escritores que han trabajado los mitos grecolatinos principalmente, pero además los egipcios, cuando veamos autores de distintas nacionalidades que se fundamentaron muchas veces en registros antiguos, vamos a recordar este origen del efecto alud, de gente que cuando se ve acosada por la falta de recursos o por la explosión demográfica tiene que moverse, como está pasando en el siglo XXI. Y pasa en Latinoamérica, y pasa en el continente africano, y pasa también en Eurasia, pasa en Bangladesh, por ejemplo, al este de la India, donde la salinización de los suelos por el ascenso del Océano Índico debido al calentamiento global hace que las poblaciones costeras que vivían del cultivo de arroz se tengan que ir al norte. Estamos hablando de Bangladesh, un país muy poblado, con escasos recursos debido a la gran cantidad de población. Y quiero terminar muy bien con una frase, ¿puedo terminar con una frase de Isaac Asimov? Por supuesto. A ver. Fíjate lo que dijo el genio de Isaac Asimov. Espera 1000 años y verás que se vuelve preciosa hasta la basura dejada atrás por una civilización extinta. Sabiduría, ¿eh? Sí. Isaac Asimov. Bueno, estuvimos viendo el origen, la posibilidad de existencia de los pueblos del mar en el Mediterráneo. Bueno, muy bien, entonces así pasó este capítulo, y que bueno, que seguramente vayamos a volver con alguna cosa. Bueno, pero vamos a hablar de los talleres literarios también en el final de la columna para aquellos que se quieren comunicar y quieren participar de estos talleres. Por supuesto, están activos desde ahora, desde fines de marzo, principios de abril. Están activos los talleres literarios. Oquipo Tislexis, que es el que hacemos en casa, está activo, está trabajando, se hace presencial cada 3 semanas. Pero además de eso, se puede trabajar a distancia. Se está trabajando con un nivel técnico interesante.
Y además de eso, por supuesto, con creaciones, ¿no? Con creaciones personales. Ese va los viernes de 4 a 6, pero son cada 3 semanas. Eso lo conversan conmigo o con Sandra y nosotros los Sí, vamos para agregando. aquellos que no saben, también la pueden seguir a través de Instagram a María García Marichal, que ahí vaya publicando sobre sus talleres. Yo estoy ¿no? publicando, además estoy haciendo en Threads, se llama la otra, la parte de Instagram en la que se escribe. Sí. Estoy haciendo un hilo que se llama Gaia, Bien. del equilibrio a la rebelión. Bien. Es decir, trata justamente de la transformación que tiene la biosfera debido a la actividad humana, ¿no? Y cómo podemos todavía salvarla. Bueno, pero Instagram, María García Marichal, y ahí van a encontrar. Literatum, en progreso, los viernes de 4 a 6. Estupendo taller que funciona todas las semanas. Los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos, los miércoles de 10 a 12, hay cupos. Se puede ir como oyentes si les gusta ver, y si les gusta se pueden quedar, inscribirse, se pueden inscribir para ir. Después si no les gusta se van, o sea, no están atrapados o atrapadas. La idea es, estamos trabajando varios talleres. Cuando surjan otros, que seguramente va a surgir el de Piero Dátole, que tiene que ver con actuación, el del Centro Cultural Pareja, Miguel Ángel Pareja, que tiene que ver también con teatro, y otros talleres literarios, les vamos a ir informando tú y yo a nuestros oyentes. Perfecto, va a quedar la información en los comentarios, o mejor dicho, en los detalles del video, en Facebook y también en YouTube, y ahí van a poder encontrar también teléfonos y otros datos más. Bueno, María, ¿nos reencontramos la próxima? Por supuesto que sí, es un gusto como siempre estar contigo y con la audiencia. Hasta la próxima.